Ahora sí. Ya, ahí está, aparecieron nuevamente. Ya, vemos que hemos solucionado un problema bastante distinto, bastante grande. ¿Ya? Estamos ahora sí transmitiendo por Comunidad Cristiana de Quilpué. ¿Ya? Así que vamos a iniciar nuevamente el estudio. Estamos en marcha blanca, marcha albina. Ok, retomamos entonces lo que estábamos indicando y vemos el análisis exegético del capítulo 9 del libro de los Hechos, que narra la conversión de Saulo y el trabajo ministerial que comienza a hacer el apóstol Pedro también. ¿Ya? Ok, vimos entonces la conversión de Saulo, ¿cierto? Que era el primer desglose. Luego hablamos del relato de la conversión, que es el subdesglose de esta conversión, ¿cierto? Donde vemos los aspectos. Pablo como perseguidor, o Saulo como perseguidor, ¿cierto? El encuentro con el Señor, el resultado de ese encuentro. Vemos la comisión de Ananías, ¿cierto? Que es enviado por el Señor para poder orar por Saulo. Vemos a Saulo convertido, ¿ya? ¿Qué ocurre con él una vez que ya se siente él convertido y recibe obviamente el Espíritu Santo sobre su vida? Vemos en el punto 2 a Saulo predicando en Damasco, ¿ya? Todo esto dentro de lo que significa la conversión de Saulo, ¿ok? Vemos la reacción contra Saulo, ¿ya? ¿Qué pasa con los discípulos y los seguidores de Cristo allí en Damasco que al enterarse de que Saulo se convierte? Vemos en el punto 4, Saulo en Jerusalén. ¿Ya? Saulo no se conforma con estar en Damasco y querer predicar ahí, sino que él quiere ir a toda costa a Jerusalén. Lo vemos ahí en los versículos 26 al 30. También en este desglose vamos a ver la presencia de la iglesia, cómo la iglesia se está moviendo, cómo la iglesia se manifiesta en Jerusalén. ¿Ya? Luego vemos el segundo punto, como decía en principio, este capítulo consta de dos puntos importantes. Uno es la conversión de Saulo, del versículo 1 al 31, y el segundo punto importante es el ministerio de Pedro, ¿ya? Desde el versículo 32 hasta el final del capítulo, que es el versículo 43. Luego, en ese punto 2 tenemos dos actividades que realiza el apóstol Pedro. La sanidad de Eneas, ¿ya? En el versículo 32 al 35, y posteriormente la resurrección de Dorcas, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la gráfica, en esta primera diapositiva, tenemos la gráfica de el análisis exegético del capítulo 9. Así lo vamos a analizar nosotros, en ese orden, ¿ya? Analizando la conversión, el relato de su conversión, el perseguidor, el encuentro con el Señor, el resultado del encuentro, la comisión de Ananías, Saulo convertido, ¿ya? Vamos a ver la reacción en contra de Saulo, vamos a ver la presencia de la iglesia y el ministerio de Pedro, sanidad de Eneas y la resurrección de Dorcas, ¿ya? Ok, vamos entonces con el primer punto, la conversión de Saulo, ¿ya? ¿Quién es Saulo? Partimos con la primera pregunta. ¿Quién es Saulo? ¿Hasta ahí y dio el visto bueno o fue? Entonces, nos encontramos con Saulo en esta parte de la narración que tiene un gran problema porque es comisionado a realizar una tarea bastante complicada, pero es comisionado porque él lo decidió, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí a este Saulo. ¿Quién es Saulo? Analicémoslo. Él primeramente era judío, nacido en Tarso de Cilicia, ¿ya? Que es una región de Turquía. Eso está en el capítulo 22 del versículo 3 del libro de Hechos. Si usted tiene su Biblia, vaya y verifiquemos ese versículo tal cual como está escrito, ¿ya? Que narra dónde realmente vivía o de dónde era él oriundo, ¿ya? Dónde había nacido, ¿ya? Entonces en el versículo 22, capítulo 22, versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia.
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Ya? Vemos ahí entonces cómo él narra su nacimiento, él que era oriundo de Tarso. ¿Ok? ¿Quién más era Saulo? Era de la tribu de Benjamín y por eso lleva el nombre del primer rey de Israel, Saúl. ¿Ya? Si nosotros vemos el gentilicio, ¿cierto?, del nombre Saulo viene directamente de que es Saúl. ¿Ya? Por eso le pusieron sus padres Saulo, en honor al rey Saúl, que fue el primer rey de la tribu de Benjamín. ¿Quién más era Saulo? Era un hijo de un fariseo. ¿Ya? Su papá era fariseo. Y él mismo pertenecía al grupo de los fariseos. ¿Ya? Él pertenecía al grupo fariseo y eso está en Filipenses 3:5. ¿Ya? Dentro del análisis que él hace, su descripción a lo largo de la escritura, vamos a ver cómo el apóstol va dando ciertos ribetes de su nacionalidad, de su función, qué es lo que hacía él, etc. ¿Ya? Y aquí en el capítulo 3, versículo 5 del libro de Filipenses, nos dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de la cual, dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él está dando, en cierta forma, una descripción de su persona. ¿Ya? Entonces, vemos que él era fariseo, de la secta de los fariseos, del grupo de los fariseos. Considerando que en Israel habían dos grupos importantes, los fariseos y los saduceos. ¿Ya? Dice en el otro punto, ¿quién era Saulo? Un profundo conocedor de la Escritura, preparado teológicamente bajo la dirección de Gamaliel. Eso mismo también lo dice el Hechos capítulo 5, versículo 34. ¿Ya? ¿Quién era Gamaliel? Este hombre que habló cuando querían juzgar ahí a Pedro, y él dijo: no sea que nos encontremos luchando en contra de Dios. Este Gamaliel era un personaje importante del Sanedrín. ¿Ya? Y había sido el maestro de Saulo. Por ende, Saulo era un vasto conocedor de las Escrituras. Era una persona bastante instruida. ¿Ya? ¿Quién es Saulo? Sigamos. Muchos aseguran, y esto es importante tenerlo en cuenta, que era miembro del Sanedrín. ¿Ya? Muchos aseguran, y cuando digo mucho me refiero a comentaristas bíblicos. Ya no a hermanos de la iglesia hoy, sino que a comentaristas bíblicos, teólogos que se dedicaron a estudiar la historia de los hombres de la fe, dicen que él era del Sanedrín, ya que participaba en las votaciones y específicamente en las que tenían que ver con sentencias dictadas contra los cristianos. Vemos en lo que dice Hechos 26, versículo 10. Y digo muchos aseguran porque es importante considerar que si no está narrado específicamente en la Escritura, no podemos nosotros decir si así era o así no era, sino que podemos inferir, pero no podemos especular. ¿Ya? Entonces el versículo 10 del capítulo 26 dice lo siguiente: el cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, él dio su voto. Muchos toman ese versículo para decir que él era del Sanedrín porque votaba. ¿Ya? Pero aquí, si vemos el contexto, y de acuerdo a la tradición judía, el dar mi voto se refiere a que él tiró la primera piedra. Que él dijo: sí, yo certifico que efectivamente este hombre tiene que ser lapidado. ¿Ya? Dice, ahí puse yo entre paréntesis, lo cual yo difiero, pues aquí se refiere a que tiró su piedra, de acuerdo a la tradición judía, que era consentir en el castigo dado. ¿Ya? Por eso Jesús dice abiertamente, cuando está la mujer pecadora, ¿cierto? Y van todos acosándola para querer apedrearla, él dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Es decir, cuando una persona lanzaba una piedra, estaba aprobando el castigo de aquella persona. ¿Se entiende? Entonces, por eso Saulo dice y narra en el versículo 26 que él aprobó y consintió. ¿Ya? Aprobó, o sea, dio su voto, es decir, tomó la piedra y la tiró, como diciendo: sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con el castigo que le están dando a esta persona. ¿Ya? Entonces, no necesariamente eso lo catalogaba como miembro del Sanedrín. ¿Por qué digo esto? Porque para ser del Sanedrín
tenían que tener ciertos requisitos. Ser casado, ¿ya? Tener, o viudo, casado o viudo, y tener además la instrucción correspondiente. Él tenía la instrucción correspondiente, pero en la escritura no narra que él haya sido casado, ni tampoco narra que haya sido viudo, ¿ya? Así que es importante tener en cuenta ese punto, ¿ya? Para no caer a lo mejor en atribuirle a él un cargo que no la escritura no lo anuncia abiertamente, sino que nos dice que él dio su voto y consentió a la hora de lapidar, en este caso, a Esteban, porque él estaba ahí, ¿ya? Ok. Espero que eso obviamente les vaya aclarando de cierta forma lo que dice en ese pasaje, en ese punto específico. Estamos analizando entonces quién es Saulo, para poder introducirlos, en el capítulo 9. Alguien puso recién por ahí, era un constructor de carpas, de tiendas. Sí, efectivamente, él trabajaba en eso, ¿ya? Él, en su tiempo de estar en una localidad, él hacía clases, instruía, predicaba, evangelizaba, pero en su tiempo él también construía carpas o tiendas y con eso se autosustentaba, ¿ya? Aquí puse en el siguiente punto, dice, para pertenecer al concilio era necesario que fuese hombre casado o viudo, ya que los solteros no podían formar parte en aquel tribunal, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces nos ratifica la costumbre judía de que un soltero no podía ser parte del Sanedrín. No confundir miembro del Sanedrín con perteneciente a los fariseos, ¿ya? No hay que confundir esas cosas. Miembro del Sanedrín con perteneciente a los fariseos. Ok, continuamos entonces. Relato de la conversión, del versículo 1 al 19. Aquí vamos a introducirlo entonces en lo que dice la escritura respecto a este primer aspecto, ¿ya? La conversión de Saulo. El perseguidor, los primeros dos versículos, ahí lo cataloga como el perseguidor, ¿cierto? De acuerdo al desglose que mostramos al principio. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Ya? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ok, Lucas dice que estaba poseído por un intenso odio interno contra los cristianos. De forma gráfica, al utilizar la forma verbal, respiraba, es decir, expresa la idea de inhalar odio, exhalar odio, de estar ahí con rabia interna, ¿ya? La amenaza y la muerte, más puntualmente el homicidio o el asesinato, habían llegado a ser el mismo aliento que sostenía la vida de Saulo. O sea, él quería no solamente que se callaran, sino que quería matarlos, eliminarlos. Había odio, ¿ya? Por eso dice, respirando aún amenazas y muerte. El odio interno se desataba contra los discípulos del Señor, no solo contra los apóstoles, sino contra cualquier cristiano, seguidor o discípulo de Cristo. Ahora, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tenía tanto odio? ¿Ya? Ok, aquí parece que hay una pregunta. Sí, que yo que estoy recién visto. ¿Qué es lo que es exégesis? Ah, perfecto. Sí, exégesis, una pregunta que hicieron ahí que bien respondió el pastor. El pastor. A ver, ahí sí. Ahí se enfocó un poquito más, estaba medio desenfocado. Oh, esta cosita ya. Exégesis o exégesis es una explicación, interpretación de un texto, en especial de la Biblia, y esa palabra procede del griego exégesis, que significa explicación o relato. Claro. La exégesis es la manera de poder detallar punto a punto, ¿ya? Punto a punto en base al contexto de lo que yo estoy explicando. Eso es una exégesis. Y una eisegesis es la explicación, pero con mis palabras. ¿Ya? No sé si se logra entender eso. ¿Ya? La diferencia. Pero exégesis es el relato punto a punto en el cual yo en base al contexto voy explicando lo que dice el texto. ¿Ya? Eso es una exégesis. ¿Ya? Así que gracias al pastor ahí por la aclaración, porque se necesitaba ir responder eso. Yo no estoy muy
conectado con la respuesta, o sea, con el manejo del programa en sí, ¿ya? Pero sí estoy tratando de ir haciéndolo de la mejor forma posible. Entonces decíamos, ¿por qué tanto odio? Ya retomando lo que dice el versículo 1, ¿por qué Saulo tenía tanto odio? Hay una razón por la cual Saulo tenía odio en contra de los seguidores de Jesús. La teología de los judíos, entre lo que estaba Pablo, ¿cierto? Saulo, no permitía entender al Mesías como rey que venía en nombre del Señor, ¿ya? Porque solo permitía entender al Mesías que venía en el nombre del Señor, para establecer el reino y dar a Israel el mayor rango entre todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Esa era la finalidad del Mesías, y las que quedarían sometidas a ella. Entonces, para un judío, ver y hablar del Mesías era hablar de un rey que venía a establecer un reino y que venía a darle a Israel un rango o una posición superior a las demás naciones, ¿ya? Ese era el Mesías para los judíos. Según el sistema teológico judío, ¿cierto? El Mesías no podía morir. De acuerdo al sistema teológico judío, el Mesías no podía morir porque era el rey que venía a reinar, porque vendría solo para reinar. Por tanto, si Jesús había muerto, pretender que él fuese el Mesías, como lo afirmaban los cristianos en una manifestación, era una manifestación mentirosa y hasta, en cierto modo, blasfemia que debía ser combatida. Entonces, esa es la razón por la que Saulo tenía tanto odio en su corazón, porque él era fariseo, defensor de la ley. Entonces él la defendía, pero de una manera tan radical que cuando escuchó que había alguien que se había anunciado como Mesías y había muerto, no le cabía en la cabeza. ¿Ya? Era tal su celo, era tal su manera de poder enfrentar la realidad de que este Mesías había muerto y en la cruz más encima, bajo maldición, le significó una rabia interna que dijo, en realidad esto hay que detenerlo, ¿ya? Ok, todavía más, para Saulo, conocedor profundo de la Escritura, cualquier persona que muriese colgada de un madero debía ser considerada como maldita por Dios, porque así estaba escrito, y lo vemos en Deuteronomio 21-23, ¿cierto? Maldito todo aquel que es colgado de un madero, ¿ya? Y eso cumplió la profecía de que Jesús tenía que ser crucificado. Lo dice también la Escritura cuando dice, así como Juan lo narra, ¿cierto? Porque lo dijo Jesús mismo, como Jesús fue levantado, ¿cierto? En la cruz, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, solamente Jesús estaba cumpliendo lo que proféticamente se había hablado de él. ¿Ya? Entonces Jesús había muerto crucificado de modo que no podía ser lo que los cristianos decían que era, el Hijo de Dios o el Mesías. ¿Ya? Entonces vemos ahí esta situación que generaba en Saulo molestia, malestar y rabia. Sigamos. Estos argumentos eran más que suficientes para que este celoso fariseo, Saulo, ¿cierto?, quien pretendiendo brindar un servicio a Dios, buscó autorización para entrar en las sinagogas a capturar a los cristianos. Como él mismo dirá, ¿cierto?, en su acción persecutora, era un deber que debía cumplir. Lo vemos en Hechos 26, versículo 9. Él lo tomó a tal extremo que para él era un deber perseguir a los cristianos. Para él era como una obligación. Él sentía ese deber hacia Dios de perseguir a estos blasfemos, según él, para erradicarlos, ¿ya? Pero obviamente no conocía al Dios de la Biblia. Él era un religioso, estudioso de la ley. Por eso Jesús en muchas oportunidades confrontó a los fariseos y les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, y los confrontaba. ¿Por qué? Porque eran religiosos. El religioso tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de esa piedad con sus propios hechos. Y Jesús los confronta directamente, ¿ya? Obviamente, todo eso generaba más odio en los fariseos. Y generó odio en los fariseos. Entonces, cuando lo único que querían era eliminar a Jesús, hasta que terminaron cumpliendo con su deseo, su corazón, que era crucificarlo. Pero la iglesia continuó, porque Jesús vino a cumplir una tarea, a establecer su reino, a establecer su iglesia. Y esa iglesia continúa hasta hoy en día.
Y dijo él, cuando le preguntó a Pedro, ¿cierto? Le dice, sobre esta roca yo fundaré mi iglesia. ¿Y cuál era la roca? La declaración que Jesucristo era el Señor. Y dice después, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, está Jesús estableciendo una iglesia perpetua, una iglesia que no iba a ser separada ni eliminada. Y vemos hoy que estamos en el año 2020. Todavía la iglesia continúa. Han habido un montón de quiebres, han habido un montón de situaciones que la iglesia ha tenido que vivir, pero la iglesia continúa en la misma estructura que Jesús la fundó. ¿Ya? Ok, vamos entonces a continuar con lo que dice el estudio. Estamos analizando a este Saulo perseguidor, ¿cierto? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué tanto odio en su corazón? ¿Por qué tanto deseo de querer ir y ofrecerse voluntario para ir a otros lugares? Saulo, en su afán de eliminar a los discípulos de Cristo, para erradicar con ellos el mensaje del cristianismo, visitó al sumo sacerdote, que era la máxima representación religiosa e incluso política de Israel en ese entonces. El sumo sacerdote presidía el Sanedrín, con jurisdicción sobre los judíos de Jerusalén, de Palestina e incluso de la diáspora. Es decir, era tal la autoridad que tenía el sacerdote que él no solamente tenía jurisdicción sobre los que estaban en Jerusalén, sino los judíos que estaban en Palestina e incluso los judíos que estaban dispersos, ¿ya?, en la diáspora. Por eso Saulo va donde él a pedirle esa autorización, ¿ya?, a decir, ¿sabe?, mándeme a tal lugar y yo me encargo de cumplir esa misión. El sumo sacerdote de entonces, o en ese momento, era Caifás, que era el yerno de Anás. Aunque este era el que ejercía realmente la autoridad, refiriéndome a Anás, ¿ya? Sacerdote era Caifás, que era el yerno de Anás. Estaba casado con la hija de Anás, ¿ya? Pero en realidad, el que realmente ejercía la autoridad era Anás, del cual buscaría el apoyo necesario para conseguir, ¿cierto?, para perseguir a los cristianos en otro lugar fuera de Israel, en los que el sumo sacerdote tenía autoridad. ¿Se dan cuenta? Que va a la persona indicada, va donde el sumo sacerdote le dice, ¿sabe qué? Necesito que me autoricen en tal lugar para poder cumplir con esta tarea. Y esa tarea era lo que su corazón dictaba, que quería puro erradicar a los cristianos, ¿ya? Así era el corazón de Saulo antes de encontrarse con Jesús en ese camino a Damasco. 2, vemos el versículo 2. Entonces en el primer versículo vimos que él respiraba, ¿cierto?, insuflaba odio. Ahora en el 2 dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Ya? Le pidió cartas, y la carta era para la sinagoga, decía, iba directamente al lugar de reunión. Saulo visitó al sumo sacerdote de Jerusalén para obtener cartas destinadas a la sinagoga de Damasco. La forma verbal pidió expresa una petición como favor personal, que podía traducirse como pidió para sí cartas, es decir, él quería tener un respaldo de autoridad, pero en realidad él quería ir a ese lugar, ¿ya? Vemos después, dice, es interesante apreciar cómo nuevamente se unen contra cristianos y por consiguiente contra Cristo los fariseos y los saduceos, ya que él es un fariseo, Saulo, y le pide cartas a un saduceo, porque en ese entonces Caifás era saduceo, ¿ya? Para poder ir a Damasco. Las diferencias religiosas se cancelan cuando el objetivo e intereses son comunes. El hecho de pedirle cartas al sumo sacerdote de Jerusalén para actuar contra los cristianos de Damasco indica que tenía jurisdicción sobre aquella ciudad. Parto diciendo ahí, las diferencias religiosas se cancelan cuando el objetivo e intereses son comunes. Comunes, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se pusieron de acuerdo fariseos y saduceos.
Lo mismo hicieron para matar a Jesús. Se pusieron de acuerdo los fariseos con los saduceos, teniendo ellos muchas diferencias, ¿ya? Como sectas. Pero en ese entonces se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Ahora se pusieron de acuerdo para ir en persecución de la iglesia. ¿Ok? Es conocido que el Sanedrín tenía jurisdicción no solo sobre los judíos en Palestina, sino sobre todos los judíos de la diáspora. La ley establecía esa autoridad sobre todos los israelitas. Eso está en Deuteronomio 17, del versículo 8 al 13, ¿ya? Para que lo apunte y lo lea después usted ahí en su casita, o bueno, y está en su casita, pero lo lea, anote ese punto ahí, que la ley establecía la autoridad, ¿cierto?, de los israelitas que estaban en la diáspora, que estaban no solamente en Jerusalén, sino que también en Palestina y en la dispersión, ¿ya? Ok, vamos a seguir avanzando. Ok, sigamos. Las autoridades romanas, según Josefo, el historiador Flavio Josefo, le habían otorgado ese derecho según el libro de los Macabeos, ¿ya? Roma había concedido también el derecho de extradición, ¿ya? Este punto, ¿por qué lo tomo? Porque en el libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo, ¿ya?, que narra acontecimientos históricos que no son relevantes a lo mejor y que no tienen a lo mejor nada profético dentro de su narración, pero ahí aparece un apartado donde sí los romanos le dan autoridad, ¿cierto?, para tener ese derecho de tener jurisdicción sobre los judíos que estaban fuera de sus territorios, ¿ya? Y eso, como le digo, está en 1 Macabeos 15:21. Ya yo lo saqué de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que usan los católicos, ¿ya? Y eso es un punto histórico. Por eso lo cité, es un punto histórico. Está ahí históricamente ratificado que el sumo sacerdote tenía autoridad para no solamente los que estaban en Jerusalén, sino los que estaban en Palestina y los que estaban en la dispersión. Y esa autoridad se la otorgaron los romanos y podían extraditar. Y al extraditar significa traer detenido a alguien de otra localidad y traerlo hacia su ciudad natal, en este caso Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces, esa fue la autoridad con la que fue Saulo a Damasco, ¿ya? Con el derecho de poder extraditar, de tomar a esas personas prisioneras y llevárselas a Jerusalén, considerando que Damasco era una ciudad que estaba, ¿cierto?, que era la capital de Asiria, que era el reino del norte, ¿se acuerdan? Que era de la parte de Israel, de las 12 tribus del norte, y que obviamente estaban mucho más distantes de Jerusalén, que no era menor, lo vamos a ir viendo más adelante, la distancia. En base a estas leyes, Pablo pide cartas de extradición a quien tenía jurisdicción legal sobre los judíos. Los cristianos judíos, especialmente los helenistas, es decir, los que habían estado durante se habían dispersado durante el gobierno de los griegos, eran considerados por Pablo como apóstatas religiosos e incluso blasfemos. Por tanto, debían ser conducidos a Jerusalén para ser juzgados por el Sanedrín. Aunque aquí se menciona solo al sumo sacerdote, no cabe duda que esto implicaba a todo el Sanedrín, como el mismo Pablo testificaría más adelante. Eso está en Hechos 22:5 y Hechos 26:12. ¿Ya? Él sabía que esta gente, o estos judíos que estaban en los lugares dispersos, en este caso Damasco, eran judíos helenistas. Es decir, entendemos que en el intertanto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años de tiempo, ¿ya? Y esto lo explico para poder entender qué significa helenistas, ¿ya? Porque son bajo el gobierno o el dominio griego. Acuérdense de la estatua de Nabucodonosor, ¿cierto? La cabeza, los hombros, los brazos, las piernas y los pies, ¿cierto? La cabeza era Babilonia, los hombros el reinado medio persa, la cintura, ¿cierto?, eran los griegos, las piernas los romanos. Entonces, nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que estamos bajo los babilónicos, ¿cierto? Los persas, los medio persas, cuando llega Ciro, ¿cierto?, y libera al reino de Israel, y de ahí nos saltamos los romanos. O sea, los saltamos los hombros, los saltamos la cintura y llegamos a las piernas en tiro. Entonces, en ese intertanto de tiempo, que fueron 400 años,
estuvo también el pueblo de Israel bajo dominio griego, y ese era el tiempo de los helenistas, ¿ya? Y en ese tiempo también hubieron dispersión, también hubieron judíos que se fueron a diferentes localidades que eran griegas, y por eso Saulo vivía en Tarso y nació en Tarso, porque su papá vivió allá, considerando que Saulo tenía una hermana en Jerusalén, pero él vivió y nació en Tarso de Cilicia. ¿Se entiende? Ya. Cualquier duda, la escriben nomás y yo después reviso el WhatsApp, el chat, y se las mando por WhatsApp. ¿Ya? Ok, continuamos avanzando. Las cartas van dirigidas a las sinagogas, lo que indica que los cristianos esparcidos por la persecución y los residentes en Damasco se reunían como era costumbre. Las cartas van dirigidas a la sinagoga, lo que indica que los cristianos esparcidos por persecución y los residentes de Damasco se reunían como una costumbre en la sinagoga. Ellos no habían comenzado en las reuniones en lugares diferentes que se producieron con el tiempo. ¿Ya? Vamos a echar una mirada a las preguntas para poder responder algunas preguntas si es que han mandado, que yo no las he contestado. Estoy avanzando, pero no he contestado. ¿Ya? Así que aquí vamos a ir avanzando, a revisar si hay alguna pregunta que responder. ¿Les parece? Todo un desafío esta transmisión en vivo, chiquillos, pero aquí estamos. Vámonos a ver. Hola, hola, hola. Saludos, saludos. Saludos. Ahí estoy saludando a los que están conectados. Saludos, saludos. Acá estamos. Vamos, vamos. Ya, listo. Fabián dice 7 personas. Ah, ya, listo. Era constructor de tiendas. Sí, ahí Lorena colocó. Era un constructor de tiendas. Sí, era constructor de tiendas. A ver, aquí está con rojo respondiendo. Ah, ya me asumo. Aquí respondió Jorge, exégesis o exégesis, la explicación, ya. Excelente. Sigamos. Gracias por lo de exégesis, Daniela. Ya, somos un equipo. José Luis te está viendo, ya. No sé si yo tengo mal internet o la señal se cae o se me está cortando mucho verlo. Ah, sí, está. Debe ser la señal mía. No sé cómo verán los demás. Hola Josué, al término lo subiremos a YouTube. Bendiciones. Sí, yo creo que ahí el equipo de comunidad lo va a subir a YouTube. A mí también se me cae, dice mi hermana Yasmín, pero vamos a ir avanzando. No veo ninguna pregunta más, po. A ver, deja sacar esto de acá. Y ahí sigamos. Ok. Ya, sigamos. No veo más preguntas. ¿Hay alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta online? Aprovecha ahora. Escríbala y la respondemos online. Estamos en el segundo capítulo, o sea, el segundo versículo del capítulo. Analizamos, ¿cierto?, quién era Saulo, hacía grandes rasgos, porque a medida que vamos avanzando en el capítulo también vamos a ir describiendo ciertas cosas. Y partimos con el versículo 1 y ahora ya vamos en el versículo 2. ¿Ya? ¿Continuamos? Ok, continuamos. Los cristianos de origen hebreo no solían separarse de sus compatriotas, ya practicando las costumbres propias de los israelitas, como ocurría en Damasco con Ananías. Vemos que aquí Ananías, él se reunía, ¿cierto? Y era bastante consagrado porque Dios lo escogió para ir y llevarle el mensaje a Saulo. Por ende, Ananías era una persona bastante importante y con harta comunión con Dios, ¿ya? Con un llamado profético también, porque Dios le habla a él y le dice: ándate a la tal calle que está en tal lugar, porque allí hay un hombre que se llama de tal manera y que en este momento está orando, lleva 3 días sin comer y está ciego. O sea, le dio con una claridad la dirección el Señor a Ananías, que claramente mostraba que era una persona que tenía una férrea comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya? Sigamos. Damasco era una ciudad antiquísima o antigua durante el siglo X u 8 antes de Cristo, del 10 al 8 antes de Cristo. Fue la capital de Aram.
hasta su incorporación por el imperio asirio en el año 732 a.C. Fue siempre un centro comercial activo y lugar de paso de caravanas en donde convergían 3 rutas diferentes para ella. Es decir, Damasco era un punto neurálgico de comercio. Damasco era un punto donde convergían 3 rutas importantes de comercio, de Asia, de África y de la parte de Europa, ¿ya? Entonces, no era una ciudad indiferente, no, era una ciudad importante. Por eso Saulo tenía tanto deseo de llegar a ese lugar, porque el estar en ese lugar significaba que lo que allí se enseñara iba a salir a muchos lugares, ¿ya? Como ocurría, o como ocurrió durante el ministerio de Saulo, que él lo único que quería era poder llegar a predicar a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la capital del imperio de ese entonces, y todo llegaba a Roma, y todo salía de Roma. De ahí el dicho, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la capital del imperio de ese entonces. Entonces Saulo sabía que si llegaba él con el evangelio a Roma, el evangelio se iba a diseminar por todo el mundo. Imagínense la visión que tenía el apóstol Pablo. Imagínense el deseo de poder evangelizar y de poder llevar el evangelio a todo lugar. Entonces, independiente de ir a meterse al lugar más neurálgico o más complicado que era llegar a Roma mismo, pero él tenía el férreo deseo, y Dios le habla y le dice claramente que él no iba a morir hasta no antes llegar a Roma. Incluso cuando está en el naufragio también le dice, no temas porque hay una tarea que tienes que cumplir y esa tiene que cumplirse en Roma. ¿Me entiendes? O sea, era tal su visión que Dios guardó esa visión hasta que él llegó a Roma y estuvo 3 años y tanto predicando en Roma hasta que al final fue ejecutado. Así también Damasco en ese entonces era una ciudad muy antigua que tenía una importancia económica, ¿ya? Y obviamente muchos mercaderes deambulaban, llegaban y salían de ese lugar de manera permanente. Por eso la importancia de querer ir ahí a capturar a los cristianos, ¿ya? Ok, dice, a lo largo de la historia de Israel se menciona en la Biblia en varios lugares, en varias partes de la escritura me refiero, ¿cierto? Los romanos pusieron a Damasco bajo la autoridad de un gobernador nabateo, ¿ya? Nabateo. ¿Quién eran los nabateos? Lo pongo aquí al tiro abajo para explicarlo. Los nabateos constituyeron un antiguo pueblo ismaelita cuya actividad se desarrolló especialmente al sur y al este de la región de Palestina. La capital, la mayor parte del tiempo, fue Petra, ¿ya? Una ciudad que estaba tallada en unas rocas, ¿ya? Que está situada a 80 kilómetros al sudeste del Mar Muerto. Su época de mayor esplendor abarca el siglo IV a.C. al I después de Cristo, ¿ya? Ese fue el tiempo de mayor apogeo de los nabateos, ¿ya? Y este rey era el que estaba, o este gobernante era el que estaba en Damasco, ¿ya? Él estaba gobernando Damasco cuando llegó Saulo ahí a predicar a ese lugar, o primero iba a capturar a los cristianos, pero finalmente llegó a predicar y lo tuvieron que sacar con un canasto para librarlo porque lo querían matar, ¿ya? Después de eso dicen los nabateos que en los tiempos del relato que se está considerando era Aretas, el gobernador era Aretas IV, ¿ya? El rey Aretas, dice en otra parte, pero era un gobernador nombrado por los romanos, que era un gobernador nabateo, ¿ya? De una de las tribus de los ismaelitas, que vivían en Petra. ¿Se dan cuenta? Eso está en 2 Corintios 11:32. Ahí nombra al rey Aretas, ¿ya? En Damasco había una comunidad judía muy numerosa e incluso tenían su propio barrio. Es decir, ellos ya se habían organizado y vivían en un lugar bien especial, considerando que habían colonizado ese lugar mucho antes, habían llegado a vivir ese lugar mucho antes, ¿ya? Antes de la dispersión de los cristianos, sino que llegó el evangelio y ellos comenzaron a poder recibirlo, ¿ya? Antes que llegara Saulo. Saulo fue a buscarlos, a perseguir a la iglesia porque allá se congregaban. Teniendo en cuenta, hermanos queridos, que la iglesia fue fundada por Jesucristo. Y Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y después envió a 70 y a todas las ciudades, ¿ya? Entonces, en esos evangelismos, en esos momentos, se estableció también la iglesia allí en Damasco. Y ellos eran los que se reunían y a ellos quería ir a capturar Saulo. La misión de Saulo era buscar
desenmascarar y apresar a todos los cristianos, fuesen hombres o mujeres, que se encontrasen en Damasco para conducirlos presos, literalmente atados, a Jerusalén. ¿Ya? Esa era la finalidad de Saulo, esa era la misión que tenía él, buscar, desenmascarar y apresar, fueran hombres o fueran mujeres, y llevárselos presos. Debía traerse específicamente, tratarse de prender a los judíos que habían refugiado en Damasco, huyendo de la persecución desencadenada contra ellos en Jerusalén. ¿Ya? A los cristianos se les identificaba con los nombres y mujeres, los del camino. Este es un dato importante también, porque en varias partes de la Escritura nombra a los cristianos como los del camino. Era el primer nombre que ellos recibieron, antes de llamarse cristianos, porque lo vemos en Hechos después. Vamos a ver que en Antioquía recién llamaron a los seguidores de Cristo, a los cristianos, a los del camino, los llamaron cristianos. Pero antes de eso lo llamaban los del camino. ¿Ya? Y este término aparece en varios lugares de Hechos. Hechos 18, 25, 26, Hechos 19, 9, Hechos 23, Hechos 22, 4, Hechos 24, 14, Hechos 24, 22. Dice los del camino. Usted anote esos pasajes, anote esos versículos y los comprueba posteriormente. ¿Ya? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cómo iremos si no sabemos a dónde ir? ¿Cierto? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso ellos se identificaron con los del camino, porque ellos iban por la senda de Cristo, porque Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Ya? Yo soy el camino, le dijo. Entonces, al decirle que él era el camino, al decir que él era el camino, les está diciendo que tienen que caminar como él caminó. Y caminar como él caminó. Y caminar sobre él. ¿Se entiende? Entonces nosotros como cristianos debemos seguir ese camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. ¿Por dónde tengo que caminar? Por la senda que Jesús trazó. Él mostró el camino. ¿Y cuál es el camino? Es su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de perdonar, su manera de amar, su manera de ser generoso, de ser buena gente, de ser buena persona. ¿Me entiendes? O sea, ese es el camino. Por eso él dice, yo soy el camino, y por eso se identificaban a los cristianos como los del camino. Verifique esos versículos, Hechos 18, 25 y 26, Hechos 19, 9, 23, 19, 23, Hechos 22, 4, Hechos 24, 14, 24, 22. ¿Ya? En alusión al modo de vida que caracterizaba la comunidad cristiana, que anunciaban el camino que lleva a la vida, que es Cristo mismo. ¿Se entiende? Por eso nosotros somos comunidad cristiana, porque somos un grupo de cristianos, de gente que se asemeja a Cristo, que se parece a Cristo, que imita a Cristo. Jesús dijo, Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, nosotros debemos imitar a Cristo. ¿Ya? Continuamos. Durante la guerra de los judíos contra Roma, fueron muertos en Damasco unos 10.000 judíos. La distancia entre Jerusalén y Damasco era de unos 250 kilómetros. Mire, 250 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Damasco. Lo que suponía una caravana de viaje más o menos de 6 o 7 días para hacer ese recorrido. Siendo un centro de comunicaciones, ¿cierto? Saulo detectó el peligro que suponía para el judaísmo la extensión del evangelio irradiado desde allí hacia muchos lugares. Antes de que los romanos tuvieran control de los judíos, hubieron guerras, ¿ya? Y en esas guerras murieron en Damasco alrededor de 10.000 judíos. Imagínense la cantidad de judíos que murieron en esas guerras, antes de que Roma tomara el control de todo ese sector. ¿Ya? No olvidemos que primero estaban los babilónicos que tomaron control, después vinieron los medos persas, después vinieron los griegos y después los romanos. ¿Ya? Y si usted lee los libros apócrifos, se da cuenta que los romanos se asociaron con los judíos para poder derrocar a los helenistas, a los griegos. Pero después le dieron vuelta a la espalda y terminaron dejando esclavos a los judíos. ¿Se dan cuenta?
Bueno, todo eso es historia, todo eso está narrado en los libros de Flavio Josefo, ¿ya? Pero sí yo tomo estos puntos como a la manera de poder explicar qué es lo que era, obviamente, Damasco en ese entonces y por qué tanto interés de Saulo en llegar a Damasco. Era una capital cosmopolita, comercial, y necesitaba obviamente parar, obviamente, que el evangelio se diseminara desde allí. Una distancia no menor, 250 kilómetros. Si Pablo sabía que en Damasco había muchos cristianos, surge la pregunta de ¿cómo llegaron allí? Es posible que se produjese como consecuencia de la persecución en los días de Esteban, capítulo 8, versículo 1, pero también pudiera ser que la presencia de los cristianos en Damasco se remontase a los convertidos en el Pentecostés y por la predicación del apóstol Pedro. Acuérdense que en el Pentecostés todos van a Jerusalén y peregrinan allá y hacen la fiesta y celebran allá las fiestas, ¿ya? Entonces, cuando ellos llegan ahí a la fiesta de Pentecostés, se produce el derramamiento del Espíritu Santo, predica Pedro, dice que se convirtieron alrededor de 3.000, después se convirtieron 5.000, ¿cierto? Y ahí puede ser también que nacieron los cristianos que después llegaron a Damasco y que poblaron aquella ciudad. Ok, siguiente punto, el encuentro con el Señor. Vamos a quedar ahí. Amén. ¿Les parece? Vamos a quedar ahí para la siguiente semana, la semana que viene, el miércoles, comenzar con el encuentro de Pablo con el Señor. Ver cómo él tiene ese encuentro con el Señor. Vimos ya en estos primeros versículos quién era Saulo, qué es lo que ardía en su corazón, por qué tanta rabia por ir a perseguir a los cristianos. Vimos qué lo motivaba, ¿cierto? Vemos cuál era la importancia de Damasco en todo este tema y por qué él quería llegar a ese lugar. Y vamos a dejar pendiente entonces para la próxima clase este punto donde comenzamos a ver el siguiente versículo, que es el versículo 3, el encuentro con el Señor. Amén. Póngale un dedito para arriba, póngale un corazoncito, si está de acuerdo, porque yo no veo nada aquí. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que para la próxima tengamos a lo mejor una mejor señal, tengamos una mejor cobertura de la clase y que espero que haya sido también de bendición para ustedes. A lo mejor no me están viendo el rostro, pero sí la intención es que puedan tener la mejor explicación del estudio, ¿ya? Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, te doy gracias, te bendigo, Dios mío, por este tiempo, Señor, en el cual podemos estudiar la palabra. Dios mío, a lo mejor hay muchas inquietudes en el corazón de cada uno de nosotros como hijos tuyos, respecto a las situaciones que realmente ocurrieron allí, Dios mío, en ese tiempo en el que ocurrieron estas cosas. Señor, pero nos basta a nosotros creer en fe y confiar, Dios mío, en el poder del Espíritu Santo, que fue suficiente, Dios mío, para transformar el corazón de una persona tan motivada y movida, Dios mío, Señor, a querer hacer lo que dictaba su corazón y no lo que decía, Dios mío, Señor, tu Espíritu o tu palabra. Nosotros hoy vemos la historia completa. Nosotros hoy, Dios mío, a lo mejor podemos cuestionar, Señor, el proceder de aquellos personajes. Pero hoy, Dios mío, estamos enfrentando diferentes situaciones que por momentos también nos llevan, Señor, a dudar, o nos llevan, Señor, a cuestionar, o nos llevan, Dios mío, Señor, a ver desde otra perspectiva lo que realmente está aconteciendo. Y yo te ruego, Señor, que el estudio de la palabra nos permita, Señor, tener claridad respecto al llamado que tú tienes para nosotros, respecto a la función que tenemos nosotros como iglesia. Dios mío, así como Saulo, teniendo odio en su corazón, sabía que si llegaba a impedir que el evangelio llegara a Damasco o proliferara allí en Damasco, Señor, eso impediría que se diseminara, Señor, por los diferentes lugares donde llegaban los mercaderes. Padre amado, lo mismo lo motivó después, ya teniendo a Cristo en su corazón, ya teniendo al Espíritu Santo, Señor, a ir a Roma, a decir, Señor, yo sé que si estando en Roma, el evangelio va a llegar a todo el mundo. Dios mío, hoy estamos, Señor, en un país muy lejos, Señor, de aquellos lugares donde ocurrieron estas cosas, y el evangelio llegó hasta acá, y podemos ver, Dios mío, que la visión de Saulo, que era la visión de Jesucristo, de que el evangelio fuera predicado a toda criatura, Señor, se cumplió.
y se cumple en nosotros hoy, y que nosotros tengamos la misma motivación de llevar el Evangelio, Señor. Padre amado, bendiga a cada hermano que está en su casa, a cada hermano que logró conectarse, Señor, a esta señal de Facebook. Dios mío, y que este estudio produzca, Señor, el efecto deseado, que nos dé la pasión por seguir desde los cielos los caminos de aquellas personas que trazaron, Señor, tu palabra sin, oh Dios mío, dudar en los riesgos, sin dudar, Dios mío, en los temores, los peligros que esto les iba a significar durante el caminar. Por eso te pedimos, Dios mío, que nos des ese valor y que nos instruyas a través de tu palabra y nos permitas, Dios mío, en algo poder hacer, Señor, tu voluntad. Gracias te damos, Dios mío, por mis hermanos que están en su casa, por la audiencia, por la paciencia también en esta primera transmisión, Señor, desde acá, desde mi casa. Pero creemos, Dios de los cielos, Señor, que tú buscas corazones dispuestos, corazones que anhelen tu palabra y corazones que anhelen conocerte más. Dios mío, bendiga a cada hermano de las diferentes casas iglesias, Señor, de Peña Blanca, de Belloto 2000, Señor, de Valencia, los jóvenes, Señor, los Pinos, y cada grupo, Dios mío, que se reúne. Y que no dejemos de lado, Dios mío, Señor, el congregarnos, Señor, en nuestras casas, el viernes en la casa iglesia, el domingo en el culto general, y que podamos estar, Señor, unidos, unánimes, Señor, en el mismo sentir. Te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y estamos ya listos para ir concluyendo este estudio. Estoy desde el celular transmitiendo, enfocando la pantalla, ¿ya? La pantalla de la casa. Ahí estoy yo. Hola, hola a todos. Hola, hola. Para poder así transmitir el estudio, ¿ya? Ahí está el computador, el televisor, y tratando de hacerlo de la mejor manera. Así es que ahí estamos en contacto, chiquillos. Dios los bendiga. Y nos juntamos nuevamente en la próxima clase, el próximo miércoles, para seguir con el versículo 3 de este estudio apasionante que es la vida del apóstol Pablo. Amén. Amén. Sean todos bendecidos y la gloria sea para el Señor siempre. Ya, chiquillos, nos vemos. Bendiciones.